¿Alguna vez te has sentido señalado, juzgado o expuesto por tus errores? ¿Has estado frente a personas que, en lugar de extenderte la mano, levantaron una piedra? En Juan capítulo 8, presenciamos uno de los momentos más impactantes de toda la Escritura. Una mujer arrastrada ante Jesús, culpable, temerosa, rodeada de acusadores que solo esperaban una palabra para destruirla. Pero lo que sucede a continuación revela algo que trasciende el tiempo: el contraste entre la justicia del hombre y la misericordia de Dios. Jesús no ignora el pecado, pero tampoco destruye al pecador. En un instante de silencio y una frase eterna: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, desarma a una multitud y expone el corazón humano. Este pasaje no solo habla de una mujer y sus acusadores, habla de nosotros, de nuestras piedras escondidas, de nuestras caídas y de la gracia que nos sostiene cuando todos se van. En este estudio bíblico descubriremos que la misericordia no contradice la verdad, la perfecciona, y que el perdón de Cristo no encubre el pecado, lo transforma. ¿Estás listo para mirar este episodio no como un relato antiguo, sino como un espejo donde Jesús te invita a soltar tus piedras y recibir su gracia? Acompáñame en este viaje espiritual donde el juicio humano cae al suelo y la misericordia se levanta con poder. Era temprano en la mañana cuando Jesús enseñaba en el templo. La gente se reunía a su alrededor, escuchando cada palabra con atención. De pronto, la quietud del lugar se interrumpió con pasos apresurados, voces tensas y el sonido de una multitud alterada. Los escribas y fariseos irrumpieron entre la gente, trayendo a una mujer sorprendida en adulterio. La empujaron hacia adelante y la colocaron en medio del grupo frente al maestro. Su rostro reflejaba miedo, vergüenza y desesperanza. No necesitaba explicación. Sabía que su destino estaba sellado. Los acusadores hablaron con tono desafiante. «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?» No buscaban justicia, sino una trampa. Si Jesús absolvía a la mujer, podrían acusarlo de ir contra la ley. Si la condenaba, lo señalarían como un hipócrita que predicaba amor pero actuaba con dureza. La mujer no era más que un instrumento en su intento por desacreditarlo. La escena no era un juicio, era una emboscada. La ley ordenaba que tanto el hombre como la mujer fueran castigados por el adulterio, pero aquí solo ella era presentada. El silencio sobre el hombre culpable revelaba una profunda hipocresía. La justicia humana, una vez más, se mostraba selectiva y cruel. Aquellos que decían defender la santidad de la ley eran los primeros en torcerla según su conveniencia. Mientras sus labios hablaban de justicia, su corazón estaba lleno de soberbia. Jesús, sin responder a la provocación, se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo. No pronunció una palabra. Su silencio pesó más que cualquier argumento. Los fariseos insistían exigiendo una respuesta, pero él seguía escribiendo. Su gesto desconcertó a todos. Era un acto cargado de significado. En el Antiguo Testamento, Dios había escrito la ley con su dedo sobre piedra. Ahora el Hijo de Dios escribía sobre el polvo, recordando que el hombre mismo fue formado del polvo y que ante él todos somos vulnerables. Nadie sabe con certeza qué escribió, pero su acción hablaba de manera más profunda que cualquier discurso. Mientras los hombres trazaban acusaciones en su mente, Jesús trazaba sobre la tierra un mensaje de redención. Aquellos que lo tentaban no comprendían que estaban frente a la sabiduría encarnada. Él no cayó en su trampa, porque no vino al mundo a condenar, sino a salvar. En su silencio, Jesús reveló la diferencia entre la justicia de los hombres y la justicia de Dios. La primera busca destruir, la segunda restaurar. En ese momento, el templo entero quedó dividido entre dos actitudes: los que levantaban piedras para juzgar y el que se inclinaba para escribir sobre la tierra. La escena es un retrato eterno del corazón humano. Mientras unos alzan la voz para acusar, Dios inclina su rostro para redimir. La verdad sin amor se convierte en violencia espiritual. La ley sin el espíritu de la misericordia deja de reflejar el carácter del Creador. Jesús sabía que aquellos hombres no buscaban obedecer a Dios, sino exhibir su aparente superioridad moral. Por eso calla.
Su silencio no es debilidad, es discernimiento. Cada segundo que pasa aumenta la tensión. Los acusadores se impacientan, la multitud observa, y la mujer humillada apenas puede sostenerse en pie. Entonces, sin levantar la voz, Jesús rompe el silencio con una frase que atravesará los siglos. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sus palabras desarman a todos. Ningún argumento puede resistir esa verdad. Uno a uno, los acusadores comienzan a retirarse, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Nadie puede sostener la mirada ante la pureza del Maestro. Las piedras, símbolo del juicio humano, caen al suelo una tras otra, resonando como el eco de las conciencias que despiertan. El poder de esta escena no está en la multitud ni en el pecado expuesto, sino en la manera en que Jesús revela el corazón de cada uno. No niega la ley, pero la lleva a su verdadera plenitud. El amor que confronta y perdona al mismo tiempo. En ese instante, todos quedan desnudos ante la verdad. Los fariseos con sus máscaras religiosas y la mujer, con su vergüenza evidente, son igualmente necesitados de misericordia. El juicio de los hombres solo expone la culpa, pero el juicio de Dios revela el corazón. Jesús no vino a destruir al pecador, sino a rescatarlo de la condena. Y en este acto silencioso, muestra que la verdadera santidad no consiste en arrojar piedras, sino en tender la mano. Juan 8:7. Se narra, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El silencio de Jesús había llenado el ambiente con una tensión indescriptible. Nadie comprendía del todo lo que él hacía al escribir en la tierra, pero todos sentían que algo sagrado estaba ocurriendo. Los escribas y fariseos impacientes no soportaban aquel silencio que parecía exponerlos más que cualquier palabra. Insistieron una y otra vez, buscando forzar una respuesta, ansiosos por ver cómo el maestro se contradecía o caía en su trampa. Fue entonces cuando Jesús se incorporó lentamente. Sus ojos se alzaron, no con enojo, sino con una calma que desarmaba. La multitud contuvo la respiración. Cada palabra que saliera de su boca sería decisiva. Y entonces habló: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Una sola frase bastó para derrumbar la soberbia de todos los presentes. No fue un grito, no fue un reproche, fue una sentencia pronunciada con la autoridad de quien conoce el corazón humano. Sus palabras no invalidaban la ley de Moisés, pero la llevaban a un plano más alto. Jesús no niega la justicia, la perfecciona. Él no contradice la verdad, la purifica. La ley señalaba el acto, Jesús señala el corazón. Cada acusador fue obligado a mirarse a sí mismo antes de mirar a la mujer. Lo que hasta ese momento había sido una trampa para Jesús, se convirtió en un espejo para ellos. En ese instante, comprendieron que estaban frente a una justicia que no se mide por apariencias, sino por pureza interior. Las piedras que sostenían en sus manos comenzaron a perder peso. Lo que minutos antes era símbolo de autoridad moral, ahora se había transformado en un recordatorio de su propia fragilidad. Uno a uno, los dedos se abrieron dejando caer las piedras sobre el suelo. El sonido de cada golpe seco sobre la tierra rompía el silencio como un eco de vergüenza y reconocimiento. La multitud comenzó a dispersarse. Los más viejos fueron los primeros en irse, tal vez porque los años les habían enseñado que nadie puede mantenerse en pie ante la santidad de Dios sin descubrir su propia miseria. El poder de las palabras de Jesús no radicó en la condena, sino en la verdad que confronta sin destruir. En lugar de levantar la voz para defender su inocencia o refutar las acusaciones, él habló desde la compasión y la sabiduría. La frase «el que esté sin pecado» no solo desarmó a los fariseos, también reveló la hipocresía del corazón humano. Nadie es digno de lanzar la primera piedra. Ninguno puede presentarse ante Dios con las manos limpias si no es por su misericordia. Esa multitud no era diferente a nosotros. También nosotros hemos señalado, criticado y juzgado a otros, olvidando nuestras propias batallas internas. Jesús expone esa tendencia humana a mirar el error ajeno con lupa y el propio con indulgencia. Sus palabras nos obligan a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos levantado piedras con nuestras palabras
con nuestras miradas o con nuestro silencio. ¿Cuántas veces hemos juzgado sin conocer la historia completa, sin entender el dolor que hay detrás de una caída? En ese momento, el templo dejó de ser un lugar de juicio y se convirtió en un santuario de verdad. Nadie podía sostener la mirada de Jesús sin verse reflejado en su pureza. Aquellos hombres religiosos, tan preocupados por cumplir la letra de la ley, se encontraron cara a cara con el espíritu de la ley, el amor. Y ese amor no excusa el pecado, pero sí abre el camino hacia la redención. Cuando Jesús dijo, «El que esté sin pecado», no estaba defendiendo el adulterio, sino revelando que todos necesitan gracia. Estaba enseñando que no hay escalas en el pecado cuando el corazón está lejos de Dios. Algunos pecan en lo visible, otros en lo oculto. Algunos caen por debilidad, otros por orgullo, pero todos, sin excepción, necesitan ser perdonados. Y así las piedras dejaron de volar. Las voces acusadoras se apagaron. La multitud se dispersó hasta que quedó solo el eco de una verdad que sigue resonando hasta hoy. No hay justicia verdadera sin misericordia. El juicio que no nace del amor siempre destruye. Pero cuando el amor de Dios toca la conciencia, incluso los más duros bajan la mirada. Jesús no necesitó defender su autoridad ni alzar su voz. Su palabra bastó para que los corazones se enfrentaran a sí mismos. Su justicia no se impone con fuerza, sino con luz. Cada rayo de esa luz revela la verdad más profunda, que el perdón es el arma más poderosa contra el pecado. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Nadie se atrevió, y desde entonces, toda piedra que cae al suelo sigue recordando que antes de condenar, debemos recordar cuánto nos ha perdonado Dios. Juan 8:8 se narra, y volvió a inclinarse hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. El silencio regresó. Después de pronunciar la frase que desnudó las conciencias, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra», Jesús no esperó respuesta. No trató de convencer a nadie. No explicó su punto. Simplemente se inclinó de nuevo y continuó escribiendo en la tierra. Este segundo silencio no fue pasividad, sino una revelación. Fue la pausa en la que el juicio humano se detiene para que el juicio de Dios pueda hablar. Mientras el polvo se levantaba con cada trazo de su mano, los acusadores permanecían inmóviles. En ese momento comprendieron que no enfrentaban a un simple maestro, sino al Hijo del Dios viviente. Cada movimiento de Jesús sobre la tierra parecía escribir no palabras, sino verdades invisibles dirigidas a los corazones. La Escritura no nos dice qué escribió, porque quizás no eran frases visibles para todos, sino mensajes grabados en el alma de cada uno de los presentes. Allí, sobre el polvo, Jesús escribió el testimonio de sus propias conciencias. La mujer permanecía en el centro, temblando, esperando el golpe que no llegaba. Había escuchado las palabras de Jesús, pero no se atrevía a creer que alguien pudiera detener la condena. Sus ojos, llenos de lágrimas, buscaban el rostro del Maestro, pero él permanecía inclinado como si dijera sin palabras, «No temas, espera, estoy escribiendo tu historia de nuevo». Jesús no solo escribe en la tierra, reescribe el destino de quienes se acercan a él con el corazón quebrantado. Lo que los hombres habían escrito sobre ella, culpables, impuras, pecadora, estaba a punto de ser borrado por la gracia. En el silencio de ese momento, se estaba llevando a cabo el milagro más grande, el intercambio entre la condena y la misericordia. Cada piedra que caía era una confesión muda, cada paso que se alejaba, una rendición ante la verdad. Los más ancianos, los que más conocían la ley, fueron los primeros en marcharse, tal vez porque entendieron que conocer la ley no los hacía justos, sino responsables ante el Dios que la dio. Poco a poco el lugar se fue vaciando. El ruido se apagó, y solo quedó el viento moviendo el polvo donde antes se habían escrito las palabras del juicio. El gesto de Jesús inclinándose nuevamente es la imagen más pura de la humildad divina. El Hijo de Dios, el que sostiene el universo con su palabra, se inclina ante el pecador. No lo hace para justificar su error, sino para mostrarle que el amor de Dios no se impone desde arriba, sino que se acerca desde abajo. Mientras los hombres se levantan para acusar,
Cristo se inclina para redimir. Esa es la diferencia entre la religión y el Evangelio. La religión busca señalar, el Evangelio busca restaurar. En ese silencio, la verdad quedó grabada en el corazón de todos. Nadie es tan justo como para juzgar, y nadie está tan perdido como para no ser salvado. La ley había hablado, pero ahora hablaba la gracia. Y cuando la gracia habla, las piedras se caen, el ruido se disipa y solo queda el amor de Dios reinando sobre el polvo de nuestras ruinas. Jesús levantó la vista lentamente. Los acusadores ya no estaban. La multitud había desaparecido. Solo quedaban dos personas, la mujer y él. Dos mundos opuestos, la miseria humana y la santidad divina. Pero entre ambos, un puente de compasión que borraba toda distancia. En ese instante, la mujer entendió que el juicio de Dios no era un relámpago de condena, sino un fuego que purifica. El silencio de Jesús es el espacio donde la culpa se encuentra con el perdón. Él no necesitó pronunciar largas oraciones para transformar una vida. Bastó con su presencia, con su mirada, con su silencio. A veces, las palabras sobran cuando la verdad está frente a ti. Ese silencio sigue siendo una voz que resuena en los corazones endurecidos, recordando que el verdadero poder no está en hablar, sino en saber cuándo callar y dejar que Dios obre. Aquel día, en medio del polvo, Jesús no solo liberó a una mujer, liberó a todos los que lo escucharon. Mostró que la justicia de Dios no se basa en la venganza, sino en la redención. Que no hay piedra que pueda levantarse contra aquel que ha sido tocado por la gracia. El silencio de Cristo sigue escribiendo sobre la tierra de nuestra alma. Cada vez que pecamos y nos acercamos a Él con sinceridad, vuelve a inclinarse y escribe sobre el polvo de nuestra historia: perdonado, restaurado, amado. Juan 8, 9. Se narra: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El viento comenzó a mover el polvo del suelo, y el murmullo de la multitud se desvaneció lentamente. Nadie se atrevía a hablar. Nadie se movía. El eco de las palabras de Jesús aún resonaba en el aire, como si cada sílaba hubiera quedado suspendida en el alma de los presentes. Uno a uno, los acusadores empezaron a soltar las piedras que sostenían con firmeza. Al principio, fue un sonido casi imperceptible, una piedra golpeando suavemente el suelo. Luego otra y otra más. Cada una caía con el peso del orgullo quebrantado, con el sonido de una conciencia que despertaba. Aquellos hombres, que habían llegado seguros de sí mismos, con el rostro altivo y los ojos encendidos por la soberbia, comenzaron a retirarse. No hubo discusión ni defensa. Nadie intentó justificar su acción. Solo el silencio los acompañó mientras se marchaban. El texto dice que los más viejos fueron los primeros en irse, tal vez porque los años les habían enseñado que no existe justicia sin misericordia, ni pureza que no haya sido alcanzada por la gracia. Tal vez porque comprendieron que la sabiduría verdadera empieza cuando reconocemos nuestra propia fragilidad. La conciencia es la voz interior que Dios usa para recordarnos quiénes somos delante de Él. Durante años, aquellos hombres habían estudiado la ley, la habían recitado, la habían usado para instruir a otros, pero ese día la ley se volvió un espejo. Lo que antes usaban para acusar, ahora los acusaba a ellos. Jesús no los había humillado con palabras, sino con verdad. Y la verdad, cuando penetra el corazón, no necesita fuerza. Basta con su pureza para desarmar al más orgulloso. El suelo se llenó de piedras, pero también de lecciones. Cada piedra caída representaba una rendición, una confesión silenciosa de culpa. Esas mismas manos que habían venido listas para destruir, ahora temblaban ante la santidad del Hijo de Dios. En ese momento, el templo, que había sido convertido en un tribunal humano, volvió a ser un lugar sagrado. No había acusadores, no había juicios, solo una mujer y el Salvador del mundo. El contraste era poderoso. La multitud se había ido, pero el amor permanecía. La ley había acusado, pero la gracia se quedó. La mujer que momentos antes esperaba la muerte, ahora se encontraba en el umbral de la vida. Su respiración era agitada. Su corazón golpeaba con fuerza. No comprendía del todo lo que estaba pasando,
Lo último que recordaba eran los rostros de quienes querían verla morir. Pero ahora, al alzar la mirada, solo vio los ojos de Jesús, y esos ojos no tenían condena, sino ternura. No había juicio, sino compasión. En ellos, la mujer encontró algo que nunca había conocido: pureza que no desprecia, justicia que no aplasta, santidad que no rechaza. Jesús la miró sin decir palabra, y en ese intercambio silencioso le mostró que el amor verdadero no consiste en ignorar el pecado, sino en ofrecer una salida. El gesto de los hombres al dejar caer sus piedras es también una enseñanza para nosotros. Cada piedra que sostenemos contra alguien representa una herida no sanada, un rencor no resuelto, una falta de perdón que aún cargamos. Nos cuesta soltar esas piedras porque creemos que al hacerlo perdemos el control o renunciamos a la justicia. Pero en realidad, cuando soltamos la piedra, ganamos libertad. Nadie puede caminar hacia la gracia mientras sus manos siguen ocupadas con la condena. Jesús no solo hizo que los acusadores se fueran, también invitó a la mujer a quedarse. Mientras unos se alejaban por vergüenza, ella permanecía por esperanza. Y es así como obra la gracia. Separa a los que se esconden de su verdad de los que se acercan para ser restaurados por ella. La diferencia no está en quién pecó más, sino en quién decide quedarse en la presencia del que puede perdonar. Cada uno de aquellos hombres se marchó con una conciencia herida, pero también con una oportunidad. Jesús no los maldijo ni los reprendió. Les dio espacio para que la verdad hiciera su trabajo. Algunos tal vez nunca olvidaron aquel día. Quizás en su interior entendieron que habían estado a un paso de destruir lo que Dios vino a salvar. La mujer, en cambio, estaba por vivir el momento más importante de su vida. Había llegado al templo como una prisionera del pecado y estaba a punto de salir como testigo de la misericordia. Todo había cambiado sin una sola piedra lanzada, sin un solo grito, sin una sola palabra de condena. Solo la voz del Espíritu, obrando en silencio. Las piedras caen, los hombres se van, pero Jesús permanece. Él no abandona al que se arrepiente. No se aleja del que se acerca con el alma desnuda. Mientras el mundo se dispersa después del escándalo, el Salvador se queda para sanar el corazón. Y en esa soledad sagrada comienza el verdadero milagro, el encuentro entre el pecado que busca perdón y la gracia que busca restaurar. Ese es el punto donde termina la religión y comienza la relación, donde cesa el ruido de la acusación y se oye el susurro de la compasión divina. En el polvo del suelo y en el silencio del templo, Dios escribió una lección eterna. Cuando la conciencia despierta y la piedra cae, el alma empieza a levantarse. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El ruido de las piedras al caer se había apagado. Los pasos de los acusadores ya se habían perdido entre las calles del templo. El aire parecía detenerse, y en ese silencio sagrado quedó solo Jesús y la mujer. La escena, que momentos antes estaba llena de gritos, miradas de desprecio y corazones llenos de ira, se transformó en un espacio donde la misericordia podía respirar. No había público, no había jueces, no había espectadores, solo el Salvador y un alma quebrantada frente a él. La mujer aún no se atrevía a levantar la vista. Su cuerpo temblaba. Sus manos seguían temiendo la piedra que nunca cayó. Había llegado hasta allí arrastrada, humillada, marcada por su pecado y por la crueldad de los hombres. Pero ahora, en la quietud de aquel instante, percibía algo distinto. Una presencia que no la aplastaba, sino que la envolvía. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que algo había cambiado. Donde antes había condena, ahora había calma. Donde había vergüenza, ahora comenzaba a brotar esperanza. Jesús no habló enseguida. No la interrumpió con reproches ni con preguntas. No le exigió explicaciones. Su silencio era distinto al silencio de los acusadores. El de ellos era de culpa, el de él de compasión. El maestro sabía que no hacía falta señalar lo que ella ya sabía. No había necesidad de recordar su error. Su corazón ya lo había confesado en lágrimas. Lo que ella necesitaba no era un sermón, sino una mirada que la hiciera sentirse viva otra vez. El Evangelio dice que quedó en medio, y eso tiene un significado profundo, en medio del templo, en medio del juicio, en medio de su vergüenza, pero también en medio de la gracia, allí entre el pasado que la acusaba
y el futuro que la esperaba estaba Jesús, el que conoce cada historia, el que ve más allá de la culpa, el que transforma el polvo en propósito. En ese espacio intermedio entre la caída y la redención, la mujer fue sostenida por la mirada de aquel que no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. La mirada de Jesús no evitaba la verdad, pero tampoco la usaba para herir. En sus ojos había una mezcla perfecta de pureza y ternura. Eran los ojos de quien conoce el pecado del hombre, pero también la intención del corazón. En ese intercambio silencioso, ella comprendió que estaba frente a alguien diferente a todos los que había conocido, alguien que podía ver su pecado sin dejar de ver su valor. Este es el misterio de la gracia. Cuando todos se van, Jesús se queda. Cuando los demás te señalan, Él te extiende la mano. Cuando el mundo te humilla, Él te levanta. Porque su misión no es recordarte lo que hiciste, sino mostrarte lo que aún puedes llegar a ser. La mujer no sabía cómo explicarlo, pero dentro de ella algo empezó a sanar. Era como si el peso que la había arrastrado al suelo se levantara poco a poco, como si las cadenas invisibles de la culpa comenzaran a romperse. En ese instante, el templo dejó de ser un lugar de juicio para convertirse en un altar. No había sacrificios, no había ofrendas, solo un corazón contrito y un Dios dispuesto a restaurar. El silencio entre ambos era santo. Era el tipo de silencio donde el alma escucha la voz de Dios sin necesidad de palabras. Jesús esperó el momento exacto para hablar. No tenía prisa. Sabía que el silencio también puede ser parte del milagro, porque antes de sanar el cuerpo, hay que sanar la conciencia. Antes de limpiar el pasado, hay que restaurar la identidad. Y eso fue lo que Él hizo con su presencia. Permaneció junto a ella hasta que comprendió que no estaba sola, que el Hijo de Dios había decidido quedarse a su lado cuando todos se habían ido. Ese instante es una imagen viva de lo que ocurre en cada alma que se encuentra con Cristo. Después del ruido de la acusación, viene el silencio de la gracia. Después del caos del pecado, llega la paz del perdón. Dios no actúa en medio del tumulto de los juicios humanos, sino en la quietud donde solo quedan Él y el pecador arrepentido. Así es como Jesús transforma los lugares de vergüenza en escenarios de restauración. El suelo donde cayeron las piedras se convierte en el suelo donde la misericordia se levanta. El polvo donde escribía ahora es el polvo del que vuelve a levantar al caído. Esa mujer no lo sabía aún, pero su vida estaba siendo reescrita por las manos que habían escrito antes sobre la tierra, y esta vez, no con letras de juicio, sino con líneas de amor eterno. Jesús no la juzgó, no la rechazó, no la dejó sola. Él permaneció. Y cuando todo se derrumba, cuando las voces se apagan y los caminos parecen cerrarse, esa es la mayor prueba del amor de Dios, que Él permanece. Cuando los hombres se alejan, Jesús se acerca. Cuando las piedras caen, Él levanta. Cuando el pecado grita culpa, su voz susurra perdón. En ese encuentro a solas, la mujer encontró lo que ningún ritual podía darle: una nueva identidad, de pecadora a hija, de avergonzada a perdonada, no por mérito sino por misericordia. En la presencia de Jesús, la culpa se disuelve, el pasado se borra, y la historia comienza otra vez. Juan 8:10. Se narra: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» El silencio se volvió tan profundo que se podía escuchar el latido del alma. El polvo comenzaba a asentarse y la luz del amanecer se filtraba entre las columnas del templo. Jesús, que hasta entonces había permanecido inclinado, se enderezó lentamente. Su movimiento no fue de autoridad humana, sino de compasión divina, y al levantar su mirada, ya no vio multitudes ni fariseos, ni rostros llenos de ira. Solo una mujer sola, temblando, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón deshecho. Por primera vez desde que fue arrastrada hasta allí, alguien la miraba sin desprecio. La voz de Jesús rompió la quietud. «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Esa pregunta, tan simple y tan profunda, era más que una observación. Era un llamado al alma. Jesús no pregunta porque ignore la respuesta. Pregunta para que ella misma reconozca lo que acaba de ocurrir. Todos los que querían destruirla se habían ido. Los que gritaban ya no estaban.
Las piedras yacían en el suelo, mudas, sin fuerza, sin juicio. La culpa había perdido su voz. La pregunta de Jesús tiene el poder de revelar lo que la mujer aún no había comprendido. Estaba libre. No porque su error no existiera, sino porque su pecado ya no la definía. El maestro no la llama por su pasado, no la nombra como pecadora ni como adúltera. Simplemente le dice mujer, el mismo término con el que se dirigió a su madre en las bodas de Caná, y más tarde desde la cruz. En esa palabra hay dignidad, respeto, restauración. Jesús le devuelve lo que el pecado y el juicio le habían quitado, su valor como persona, su identidad como hija. En ese momento, la mujer debió mirar a su alrededor y ver el vacío donde antes estaban sus acusadores. Allí donde había miedo, ahora había silencio. Donde había condena, ahora reinaba la presencia del Salvador. ¿Ninguno te condenó?, volvió a decir Jesús, y en esas palabras resonaba la ternura de Dios que no busca castigar, sino sanar. Era como si le dijera, mira bien, hija, los hombres que te juzgaron se fueron porque ellos también necesitaban perdón. Yo no vine a contar tus pecados, vine a mostrarte que la gracia es más grande que tu culpa. La mujer no podía hablar con facilidad. Su voz quebrada apenas logró pronunciar una respuesta. Ninguno, Señor. 2 palabras pero llenas de significado. En ellas hay rendición, reconocimiento y fe. Por primera vez lo llama Señor. Ya no lo ve como un maestro más, sino como el Hijo de Dios. En ese instante, algo se encendió dentro de ella. La certeza de haber encontrado no solo perdón, sino propósito. La escena revela el corazón del Evangelio, el encuentro entre la miseria humana y la misericordia divina. La ley exigía muerte, pero la gracia ofreció vida. Los hombres usaron la verdad para herir. Jesús la usó para liberar. Nadie puede mirar esta escena sin verse reflejado en ella. Todos hemos estado donde estuvo esa mujer, atrapados por nuestros errores, juzgados por los demás, cargando con la culpa de lo que hicimos o lo que fuimos. Y también, todos hemos necesitado escuchar esa voz que pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Esa pregunta sigue resonando hoy. ¿Dónde están las voces que te decían que no eras digno? ¿Dónde están los que te señalaron, los que te hicieron sentir que no merecías otra oportunidad? Han desaparecido ante la presencia del amor de Dios, porque cuando Jesús se levanta a favor tuyo, toda acusación cae. Nadie puede condenar a quien el Hijo de Dios ha decidido perdonar. Jesús no solo liberó a la mujer del juicio de los hombres, sino también del juicio que ella llevaba dentro. Porque a veces el acusador más cruel no está afuera, sino dentro de nosotros. Las palabras del pasado, los errores repetidos, las heridas no sanadas. Pero el mismo Jesús que se inclinó para escribir en la tierra, es el que se levanta hoy para decirte, ¿dónde están tus acusadores? Yo los he hecho callar. En ese instante, la mujer experimentó lo que solo el perdón divino puede producir: paz. No era una paz superficial ni emocional, era una paz que brotaba del alma, la que nace cuando sabes que ya no eres definida por lo que hiciste, sino por aquel que te amó primero. La justicia de los hombres la había arrastrado hasta el templo, pero la misericordia de Dios la estaba levantando. Jesús no la vio como una pecadora que debía ser corregida, sino como una hija que debía ser restaurada. En sus palabras no había tono de desprecio, sino la voz de un padre que rescata. Su pregunta no la confronta con su culpa, sino con su libertad. Le muestra que los gritos del pasado han sido silenciados, que la ley ya no tiene poder sobre su alma, que está frente a la puerta de un nuevo comienzo. Y en ese templo vacío, donde antes reinaba la condena, ahora reinaba la gracia. La justicia humana se había marchado derrotada, y la misericordia divina permanecía victoriosa. Jesús la había defendido sin una palabra de agresión. La había protegido sin usar la fuerza, la había salvado con una simple pregunta. Y en esa pregunta, el mundo entero conoció el corazón de Dios. Un amor que no lanza piedras, sino que levanta a los caídos. Juan 8:11. Se narra. Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Por primera vez, después de tanto miedo, la mujer levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Jesús,
y en esa mirada comprendió algo que la ley jamás había podido enseñarle. La misericordia tiene rostro. La pregunta del maestro ya había abierto su corazón, pero ahora sus palabras sellarían el milagro. Con voz suave, llena de autoridad y ternura, él pronunció una de las declaraciones más poderosas del Evangelio. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Nadie podía haber imaginado una respuesta así. Todos esperaban un juicio, una lección moral o un castigo ejemplar. Pero Jesús no vino a repetir lo que el mundo ya sabe sobre la culpa. Vino a revelar lo que el mundo ignora sobre la gracia. En esa breve frase, Él unió dos verdades eternas, el perdón y la transformación. Ni yo te condeno no significa haz lo que quieras, y no peques más no significa gánate mi favor. Son dos mitades inseparables de una misma promesa, la libertad que nace del amor. La mujer no escuchó un discurso, sino una absolución. El Hijo de Dios, el único que podía juzgarla con justicia, decidió no hacerlo. Él no negó su pecado, pero eligió no dejarla definida por él. Esa es la esencia del Evangelio. Jesús no aprueba el pecado, pero tampoco abandona al pecador. Donde la humanidad dice culpable, Él dice perdonada. Donde el mundo señala, Él restaura. Donde la ley muestra la herida, Él aplica el bálsamo. Cada palabra de Jesús tenía un propósito profundo. Ni yo te condeno borró la vergüenza, vete restauró su libertad, no peques más abrió la puerta hacia una nueva vida. En un solo versículo, el pasado, el presente y el futuro de la mujer fueron transformados. En un instante, lo que era ruina se convirtió en comienzo. Jesús no solo le devolvió la vida, le devolvió la posibilidad de vivir diferente. El poder de esa frase sigue resonando a través de los siglos. Muchos conocen la voz de la culpa, pero pocos han escuchado la voz de la gracia. La culpa dice, ya fallaste, no hay vuelta atrás. La gracia responde, sí, fallaste, pero aún hay esperanza. La culpa encierra, la gracia libera. La culpa te recuerda lo que hiciste, la gracia te recuerda quién eres. Y eso fue exactamente lo que Jesús hizo con esta mujer, le devolvió su identidad. Podemos imaginarla con lágrimas en los ojos, temblando entre la incredulidad y el alivio, recibiendo una misericordia que jamás había conocido. Ningún ritual, ningún sacrificio, ningún esfuerzo humano habría podido darle lo que Jesús le dio con una sola frase. El perdón de Dios no se gana, se recibe. No se conquista, se cree. Es un regalo que no elimina la verdad del pecado, pero la cubre con la verdad del amor. En ese momento, Jesús nos enseña algo que va más allá de la historia. La verdadera justicia no consiste en condenar al culpable, sino en darle la oportunidad de ser nuevo. Dios no nos deja donde nos encuentra. Nos levanta para caminar en una dirección diferente. El perdón no es un final, es un comienzo. Por eso Jesús dice, vete. No la invita a quedarse en su pasado, sino a avanzar hacia su futuro. La gracia no te ata al error, te impulsa a superarlo. Y no peques más. Estas palabras no son una amenaza, son una esperanza. No son una carga, sino una promesa de poder. En esa orden hay implícita una ayuda divina. Jesús no dice, inténtalo por ti misma, sino, camina conmigo y no vuelvas atrás. Porque quien ha sido perdonado de verdad, ya no vive por obligación, sino por gratitud. Quien ha sentido la mirada de Cristo sobre su alma, no desea volver a la oscuridad. En aquel templo, entre el polvo y las piedras abandonadas, una mujer fue testigo del amor que cambia destinos. Su historia no terminó con su error, sino con el perdón que la alcanzó. Quizás su nombre no fue registrado, pero su experiencia quedó escrita para todos los que alguna vez se sintieron indignos del amor de Dios. Ella es el símbolo de cada vida que ha sido levantada por la misericordia del Salvador. Ni yo te condeno. Esas palabras siguen siendo pronunciadas hoy a todo corazón que se acerca a Jesús con arrepentimiento. No importan los errores, ni las caídas, ni los años perdidos. Cuando Cristo habla, la condena se disuelve y el alma vuelve a respirar. Él no pregunta cuánto fallaste, sino si estás dispuesto a comenzar de nuevo. La historia termina con una orden y una promesa. Vete y no peques más. Es la invitación a una vida redimida, no perfecta, pero guiada por la gracia. Y cada vez que caemos,
Esas mismas palabras vuelven a resonar como un eco eterno del amor de Dios. No te condeno, levántate, camina, aún hay propósito para ti. Y así, entre el polvo y el perdón, la mujer se levantó. Ya no arrastrada, ya no temerosa, sino libre. Había llegado humillada ante el mundo y salió restaurada por el cielo. Su pasado quedó atrás y en sus pasos se escribió una nueva historia, la de todos los que fueron encontrados por Jesús y oyeron su voz decir: «Ni yo te condeno». Juan 1:17. Se narra, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el corazón del templo, la ley y la gracia acababan de encontrarse frente a frente. Los escribas y fariseos representaban la ley, fría, inflexible, exacta en sus juicios. Jesús representaba la gracia viva, encarnada, perfecta en misericordia. Aquel día no fue solo la historia de una mujer perdonada. Fue el día en que el antiguo pacto se inclinó ante el nuevo. La letra que condenaba fue superada por el amor que redime. La ley señalaba la falta, pero no podía sanar al culpable. Jesús, en cambio, tocó la herida y la convirtió en testimonio. La ley tiene su propósito. Era justa, santa y dada por Dios. Mostraba lo que es correcto, pero no podía dar la fuerza para cumplirlo. Como un espejo que refleja las manchas pero no puede limpiarlas, así era la ley. Mostraba el pecado, pero no ofrecía salida. Y allí, frente a esa mujer, la ley hizo su trabajo. La acusó, la dejó sin defensa, la llevó hasta el punto donde solo quedaba esperar la muerte. Pero justo en ese límite, cuando ya no quedaba nada, apareció Jesús. Él no vino a destruir la ley, sino a cumplirla, a darle su sentido más profundo, la justicia acompañada de amor. La diferencia entre la ley y la gracia es el corazón que las impulsa. La ley dice: paga lo que hiciste. La gracia dice: yo pago por ti. La ley declara: mereces morir. La gracia responde: vivirás por mi sacrificio. En el templo, la ley había cumplido su papel, revelar la culpa. Pero la gracia llegó para cumplir el suyo, revelar la salvación. Por eso Jesús no discutió con los fariseos ni despreció la ley. Simplemente la llevó a su perfección, mostrando que la justicia divina no es venganza, sino restauración. Cada palabra de Jesús era la manifestación de esa gracia. No era una gracia barata, que ignora el pecado, sino una gracia costosa, que lo enfrenta con la verdad. Ni yo te condeno, vete y no peques más, es la síntesis del Evangelio. Perdón y transformación. Perdón que limpia el pasado, transformación que dirige el futuro. Jesús no soltó a la mujer para que volviera a sus viejos caminos. La liberó para que pudiera caminar hacia una nueva vida. La ley de Moisés pedía piedras. La gracia de Cristo ofrece manos. La ley exigía sangre del culpable. La gracia ofrece la sangre del inocente. La ley escribía sobre tablas frías. La gracia escribe sobre corazones vivos. Y es esa diferencia la que separa la religión que oprime de la fe que libera. La ley sin gracia produce orgullo o desesperación. Orgullo en quienes creen cumplirla, desesperación en quienes fallan. Pero la gracia rompe ambos extremos y nos recuerda que no somos salvos por lo que hacemos, sino por aquel que nos amó primero. En el rostro de aquella mujer se reflejaba este cambio eterno. Donde antes había vergüenza, ahora había paz. Donde había miedo, ahora había esperanza. Ella no necesitaba comprender toda la teología del momento. Lo único que sabía era que Jesús la había perdonado, y eso bastaba. La gracia no se entiende con la mente, se recibe con el corazón. No se estudia como un concepto, se experimenta como un encuentro. Esa escena en el templo fue una profecía viva de lo que Jesús haría poco después en la cruz. Allí también la ley lo acusaría, declarando que el alma que pecare, esa morirá. Pero él, sin pecado, se colocaría en el lugar del culpable. Las piedras que debían caer sobre nosotros caerían sobre él. La condena que merecíamos sería absorbida por su amor. En la cruz, la justicia y la misericordia se abrazaron para siempre. El Hijo de Dios cumplió la ley y al mismo tiempo abrió la puerta de la gracia. Esa es la esencia del Evangelio. Sin ley, no entendemos la necesidad de la gracia. Sin gracia, la ley se vuelve insoportable. La primera nos muestra cuán lejos estamos de Dios. La segunda
nos muestra cuán cerca Él ha querido estar de nosotros. Jesús no vino a negar la verdad, vino a acompañarla de amor. Por eso el texto dice que Él trajo gracia y verdad, no una sin la otra. La gracia sin verdad se vuelve permisiva. La verdad sin gracia se vuelve cruel. Pero en Cristo ambas se unen perfectamente. Verdad que no miente, amor que no abandona. Cuando la mujer salió del templo, su pasado ya no tenía poder sobre ella, no porque la ley hubiera cambiado, sino porque su corazón había sido tocado por la gracia. Y ese es el milagro que sigue repitiéndose hoy. Muchos llegan ante Dios con el peso de la ley sobre sus hombros, pensando que deben ganarse su perdón. Pero Jesús sigue pronunciando las mismas palabras, ni yo te condeno. No porque el pecado sea pequeño, sino porque su amor es inmenso. La ley fue dada por Moisés. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y desde aquel día, todo aquel que se encuentra con Él deja de vivir bajo el miedo de las piedras y comienza a caminar bajo la luz del perdón. La mujer encontró en Jesús lo que todos los corazones buscan sin saberlo: un amor que no niega la verdad, pero la convierte en libertad. Y mientras se alejaba del templo, dejando atrás el polvo y las miradas, cada paso que daba era un testimonio silencioso de que la gracia siempre tiene la última palabra. Juan 8:36 se narra: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La mujer había llegado al templo encadenada, no con grilletes visibles, sino con las cadenas del alma. El pecado la había atrapado, la culpa la había reducido al silencio, y la vergüenza la había convertido en prisionera de sí misma. Pero aquel encuentro con Jesús rompió cada una de esas ataduras. En un solo momento, pasó de ser una condenada a ser una libre, y no por el decreto de los hombres, sino por la palabra del Hijo de Dios. La libertad que Jesús le dio no era la simple ausencia de castigo, era algo más profundo, algo que el mundo no puede ofrecer: la libertad del alma. Una libertad que no depende de las circunstancias, sino del perdón. Los hombres la habían traído para morir, pero Dios la había traído para vivir. En el mismo lugar donde se esperaba su final, comenzó su renacimiento. Su corazón, antes cargado de miedo, empezó a latir con un propósito nuevo: el de una vida restaurada por la misericordia. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en ser lo que Dios quiso desde el principio. Y eso fue lo que Jesús le devolvió a esa mujer: la posibilidad de volver a ser lo que el pecado le había robado. Ya no era la adúltera que todos señalaban, sino una hija amada que podía caminar sin miedo. La voz del pasado había sido silenciada por la voz de la gracia. Y es que cuando Jesús libera, no deja rastros de esclavitud. Borra la marca del error y escribe sobre el alma una nueva identidad. Cada paso que dio al salir del templo fue un acto de fe. No llevaba nada, ni excusas ni defensas. Solo tenía la certeza de haber sido perdonada. Esa es la esencia de la libertad en Cristo. No se fundamenta en lo que uno hace, sino en lo que Él ha hecho. La mujer fue libre porque creyó en la palabra del Maestro, y esa misma palabra sigue liberando hoy a todo el que la escucha con un corazón sincero. Jesús no le prometió una vida sin desafíos, ni le garantizó que nadie volvería a recordarle su pasado, pero le dio algo mucho más poderoso: la fuerza interior para vivir sin condena. La libertad espiritual no borra los recuerdos, los redime. Lo que antes dolía, ahora se convierte en testimonio. Lo que antes era motivo de vergüenza, ahora se transforma en evidencia de la gracia. La mujer no necesitaba ocultar lo que fue. Su historia se había convertido en el lugar donde Dios mostró su gloria. Ser verdaderamente libre significa no vivir bajo el peso de lo que hiciste, sino bajo la verdad de lo que Cristo hizo por ti. Es entender que el pecado ya no tiene poder para definirte. La mujer que fue llevada para morir salió caminando hacia una vida nueva, porque comprendió que la libertad no comienza cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambia el corazón. Jesús no solo la liberó del juicio de los demás, la liberó del miedo que la mantenía prisionera. Muchos creen que ser libre es escapar de la ley, pero la libertad en Cristo es todo lo contrario. Es caminar en la verdad sin miedo. Es vivir sin esconderse, sin máscaras, sin fingir. Es tener la certeza de que nada ni nadie puede separarte del amor de Dios.
La mujer lo entendió en el instante en que escuchó la voz de Jesús: «Ni yo te condeno». Esa fue su absolución, pero también su llamado. La libertad no era licencia para pecar, sino poder para no volver a hacerlo. Jesús le dio la libertad de levantarse, de recomenzar, de no ser más esclava de su pasado. Y en esa libertad le devolvió algo más grande: la dignidad. El pecado la había despojado de su valor, pero Cristo se lo devolvió al mirarla sin desprecio. En su mirada encontró el reflejo de su verdadera identidad. A veces no necesitamos que alguien nos diga quiénes somos. Basta con que nos mire como Jesús nos mira, para recordar que somos amados. La mujer caminó lejos del templo, tal vez sin entender del todo lo que había ocurrido, pero sabiendo que nunca sería la misma. El lugar donde fue acusada se convirtió en el lugar donde fue liberada. Y eso es lo que ocurre cada vez que alguien se encuentra con Jesús. Los lugares de vergüenza se convierten en altares de gracia. El perdón no borra la memoria, la transforma. Cada recuerdo se vuelve una marca de la fidelidad de Dios. Cada caída se convierte en testimonio de su poder para levantar. Cada lágrima se vuelve una semilla de gratitud. Así camina el alma libre, no negando su historia, sino usándola como testimonio del amor que la rescató. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay cadenas que puedan resistir esa palabra. No hay pasado tan oscuro que pueda apagar la luz de su gracia. No hay culpa tan pesada que no se disuelva ante su amor. El perdón de Jesús no solo libera, restaura, renueva y renace en lo profundo del corazón. La mujer que fue arrastrada ante todos salió caminando con la frente en alto. No porque su pasado hubiera sido borrado de la memoria humana, sino porque había sido lavado por la misericordia divina. Que así como ella, todo aquel que escucha la voz del Maestro y cree en su perdón, puede salir del lugar del juicio hacia el camino de la libertad. Porque cuando Jesús dice «vete en paz», el alma deja de vivir en las sombras y comienza a caminar en la luz. Juan 8:12. Se narra: entonces Jesús volvió a hablarles diciendo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». El episodio no termina con el perdón. Jesús no deja aquella escena en el silencio del alivio, sino que la corona con una declaración que ilumina todo lo ocurrido: «Yo soy la luz del mundo». La historia de la mujer adúltera no es solo una lección de compasión, es una revelación sobre quién es Cristo y lo que Él hace cuando entra en la oscuridad del ser humano. En el mismo lugar donde la culpa había levantado sombras, la luz de la gracia comenzó a brillar. Esa mujer, que momentos antes había sido símbolo de pecado y vergüenza, ahora se convertía en la primera testigo de esa verdad, que Jesús no solo perdona, sino que ilumina la vida de quien lo sigue. Porque el perdón sin transformación sería incompleto. La luz no llega solo para borrar el pasado, sino para guiar los pasos del futuro. Cristo no la deja con una absolución pasiva, le da un propósito: «Vete y no peques más». Y esa orden, nacida de la ternura divina, contiene una promesa: «Camina conmigo y nunca más volverás a andar en tinieblas». El contraste es sublime. Aquellos que se decían guardianes de la ley permanecieron en la oscuridad de su orgullo, mientras la mujer, humillada y rota, fue la primera en ver brillar la luz de la vida. Allí se revela el misterio del reino. Los que reconocen su necesidad de gracia son los que más profundamente experimentan la gloria de Dios. La verdadera conversión comienza cuando el alma se atreve a salir de las sombras y permitir que la luz de Cristo penetre donde antes solo había culpa y temor. Podemos imaginar a la mujer caminando fuera del templo, bajo el sol de la mañana, cada paso lleno de una paz que nunca había conocido. No sabía qué le esperaba, pero sabía que no caminaba sola. Detrás de ella quedaban las piedras, las voces acusadoras, las miradas que la habían juzgado. Delante de ella la luz de Jesús, y mientras avanzaba, el peso del pecado se disolvía con cada paso. Su pasado ya no era una prisión, sino un testimonio de redención. Esa es la esencia del Evangelio. Jesús toma a los que el mundo desecha y los convierte en portadores de su luz. No busca a los perfectos, sino a los dispuestos. No llama a los que creen merecerlo, sino a los que reconocen que sin Él nada pueden hacer. Así,
Cada persona que ha sido alcanzada por su perdón se convierte en una lámpara que refleja la misericordia de Dios. La mujer que antes caminaba en oscuridad, ahora era un testimonio vivo de que la gracia puede encender la luz incluso en los corazones más apagados. Cuando Jesús dice, «Yo soy la luz del mundo», no está hablando de una luz distante o abstracta. Está hablando de una luz personal, cercana, que ilumina el alma y transforma la vida. La oscuridad representa la ignorancia, la culpa, la desesperanza. La luz representa la verdad, la libertad y la comunión con Dios. Y en esa revelación, Jesús nos enseña que solo quien camina con Él puede escapar del ciclo del pecado y la condena. La ley puede señalar la oscuridad, pero solo la gracia puede encender la luz. Esta historia es un espejo. Todos somos en alguna medida esa mujer. Todos hemos estado en el suelo, rodeados por las voces del juicio o por la voz interna de la culpa. Todos hemos sentido el peso de la condena, el miedo a ser descubiertos, la vergüenza de no ser suficientes. Pero el Evangelio es claro. No importa qué tan honda sea la oscuridad, si Cristo entra, la luz prevalece. No hay sombra que pueda resistir su presencia. No hay piedra que pueda caer sobre el que Él ha decidido levantar. La mujer salió del templo libre, y Jesús permaneció allí enseñando una vez más que Él no vino a destruir, sino a salvar. No vino a apagar la mecha que humea, sino a avivarla hasta que arda con nueva fuerza. Su luz no deslumbra para castigar, sino que guía con ternura al que busca un nuevo comienzo. Esa misma luz sigue encendida hoy, esperando iluminar los rincones donde guardamos nuestros miedos, nuestros errores y nuestras heridas más profundas. El mensaje final de esta historia es tan simple como poderoso. Nadie está demasiado caído como para que Jesús no pueda levantarlo. Nadie ha pecado tanto como para quedar fuera de su gracia. Y nadie que haya sido tocado por su perdón puede permanecer en tinieblas. La mujer adúltera no volvió a ser la misma, no porque alguien la convenciera, sino porque fue alcanzada por la verdad que libera. Su pasado fue la evidencia de su miseria, pero su encuentro con Jesús se convirtió en la prueba de la misericordia. Así termina esta escena, con una vida restaurada, una lección eterna y una promesa inquebrantable. Jesús sigue diciendo a cada corazón, «Yo soy la luz del mundo». No busques luz en los juicios de los hombres, ni en las exigencias de la ley, ni en tus propios esfuerzos. Sígueme, y no andarás en tinieblas. Porque la misma voz que le dijo a aquella mujer, «Ni yo te condeno», es la voz que hoy te llama a caminar en libertad, en verdad y en amor. La historia comenzó con una multitud de acusadores y terminó con una sola presencia, la de Cristo. Comenzó con una mujer arrastrada en vergüenza y terminó con una hija restaurada en dignidad. Comenzó con oscuridad y terminó con luz. Así obra Dios. Convierte el juicio en misericordia, el pecado en testimonio y la vergüenza en gloria. Esa es la verdadera victoria del Evangelio. Y mientras el templo quedaba en silencio, la voz del Maestro seguía resonando en los corazones. «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.